Saludos a todos y a todas. Esta es la clase de coagulación intravascular diseminada enfocándose en su fisiopatología. Los objetivos de aprendizaje de esta clase primero son repasar algunos conceptos sobre la regulación de la hemostasia. Vamos a revisar hemostasia primaria, secundaria y fibrinolisis. También vamos a definir los procesos que desatan la coagulación intravascular diseminada. Y finalmente conocer cómo se alteran los marcadores bioquímicos en esta condición y que nos van a ayudar a hacer el diagnóstico de la SID. Les presento un cuadro de la pintora Frida Kahlo, un cuadro de 1932, en el cual ella representa un hecho que la marcó mucho en su vida, que fue la pérdida de su hijo y que casi la lleva a la muerte, probablemente porque le pudo haber causado SID. Vamos a ver que una de las principales causas de SID son los accidentes obstétricos. Partiremos revisando los principales conceptos de los procesos hemostáticos en el organismo. Recordemos que la primera etapa es llamada hemostasia primaria y consiste en la formación del tapón plaquetario. Y como en clases anteriores, vuelvo a insistir que esto tiene fines didácticos, porque lo que ocurre, todos estos procesos que didácticamente se han descrito por etapas, en el fondo ocurren de manera simultánea. Entonces no nos olvidemos que cuando hay un daño endotelial se expone el colágeno y esto produce la exposición hacia el intravascular, lo que hace que las plaquetas primero se adhieran a través del factor de von Willebrand, luego se activen, se agreguen, se liberen una serie de mediadores, dentro de ellos el tromboxano, el ADP. Recuerden que todos estos componentes estaban dentro de los gránulos plaquetarios. También se liberan factores de la coagulación. En el momento de la agregación plaquetaria participa el fibrinógeno haciendo de puente entre las plaquetas y todo esto finalmente va a lograr que se forme esta primera etapa de la hemostasia llamada formación del tapón plaquetario o hemostasia primaria. Luego tenemos las dos vías de la coagulación que didácticamente también se han denominado la vía extrínseca y la vía intrínseca. Esta diferenciación es más bien histórica, porque recordemos también que la actual teoría de la coagulación, la teoría celular, habla de que ambas vías se estarían desarrollando de manera paralela. Entonces la vía extrínseca se activa cuando se expone factor tisular que está en la célula vascular. Este factor tisular es capaz de unir al factor 7 y activar al factor 7, formando un complejo factor 7 activo factor tisular, el cual a su vez va a activar al factor 10 de la coagulación. El factor 10 junto con el quinto activado forman este complejo que produce trombina. Y la trombina es la enzima encargada de que el fibrinógeno se transforme en fibrina. Y la fibrina, a través de las mallas de fibrina que van a intercalarse en estas plaquetas y es que ya están agregadas, van a formar finalmente un coágulo estable. Pero la trombina también es capaz de activar a las plaquetas y también activar al factor 11 para que éste se active. Y todo esto está ocurriendo en la superficie plaquetaria. El factor 11 activado va a ser capaz de activar el factor 9 para que éste se transforme en el 9 activado, el cual, unido al factor 8, forma este otro complejo que es capaz de activar al factor 10. Y así vamos produciendo la propagación de esta cascada de factores de la coagulación que actúan de manera local y que también pueden autorregularse en cuanto a su activación.
La regulación del proceso de activación de las cascadas de la coagulación va a estar dado por otro mecanismo también llamado la hemostasia terciaria o fibrinolisis, que tiene por objetivo generar plasmina. ¿Cuál es la importancia de la plasmina? Es que actúa sobre la fibrina degradándola. Como producto pueden aparecer en circulación estos llamados PDF o productos de degradación de la fibrina, que son marcadores de que se generó un mecanismo de fibrinolisis. Para que esta plasmina se produzca, pueden ocurrir dos eventos principalmente. Uno, que se active el activador del plasminógeno tisular y este activa el plasminógeno a plasmina. El plasminógeno es un zimógeno que una vez que es activado por diferentes mecanismos va a generar esta enzima activa que es la plasmina. O bien el plasminógeno también puede ser activado por la uroquinasa, que a su vez es activado por la calicreína. Entonces, mediante estas dos vías, el plasminógeno se puede transformar en plasmina. También tenemos mecanismos reguladores negativos para este proceso, y dentro de ellos tenemos a la alfa-2 antiplasmina, al TAFI, que es el activador tisular inducido por fibrina, y también tenemos al inhibidor del activador del plasminógeno. Entonces, tenemos que hacer el recuerdo de todas estas moléculas claves en los tres procesos para entender por qué se puede gatillar este desbalance y nos va a llevar finalmente a una coagulación intravascular diseminada. Esta diapositiva nos muestra la regulación de la hemostasia con los tres procesos que acabamos de mencionar. Tenemos la hemostasia primaria, hemostasia secundaria y fibrinolisis. Con respecto a la inhibición de la hemostasia primaria, podemos contar con el óxido nítrico y la prostraciclina como representantes. Obviamente no son los únicos, pero son sustancias que tienden a inhibir la agregación plaquetaria. Con respecto a la hemostasia secundaria, no nos tenemos que olvidar de que el inhibidor de la vía del factor tisular es un mecanismo que es capaz de inhibir directamente el factor tisular al 7 y al 10. Con respecto a los factores trombina 9, 10, 11 y 12, estos pueden ser inhibidos directamente por la antitrombina 3. Para que la antitrombina 3 actúe como tal, como inhibidor de estos factores, requiere el heparansulfato. Y no nos olvidemos que el mecanismo por el cual actúa la heparina como anticoagulante deriva en el fondo de su estructura similar al heparansulfato, que es capaz de modificar el sitio de unión de la antitrombina 3 hacia estos factores de la coagulación y de esa forma inhibirlos. También la célula endotelial es capaz de generar trombomodulina. La trombomodulina actúa a través de la activación de la proteína C y de la proteína S para que éstas sean inhibidores directos del factor V y del factor 8. Por otra parte, el inhibidor del activador del plasminógeno 1 es capaz de inhibir ahora al activador del plasminógeno tisular y de esa forma inhibir la activación de la plasmina y de esa forma regular el proceso de fibrinolisis. Cuando el endotelio se daña, en respuesta a esta agresión, la coagulación se va a iniciar ya que se va a exponer el factor tisular. Entonces, cuando se genera el proceso de coagulación y los mecanismos de regulación no son los adecuados para contrarrestar este proceso, se genera la coagulación intravascular diseminada, también llamada coagulopatía de consumo, ya que se están consumiendo los factores de la coagulación. En el momento de medirlos, por ejemplo, en esta patología van a estar con una actividad muy disminuida. También se llama síndrome de fibrinación o síndrome de desfibrinogenación. ¿Cómo definimos este proceso? La SID es una condición clínica
que es adquirida y que se caracteriza por una intensa activación de la hemostasia debido a una pérdida de los mecanismos homeostáticos de control en respuesta a una injuria celular sostenida y sistémica que se desarrolla secundariamente a alguna enfermedad de base. Entonces se caracteriza por la formación de microcoágulos en el lecho vascular, afectando a muchos órganos a la vez, por lo tanto puede ser multisistémica. Y generalmente, como esta coagulación es masiva y con consumo de factores, también puede acompañarse de procesos hemorrágicos a la vez. Entonces ahora vamos a revisar un poco cómo es la fisiopatología de esta SID. Este esquema muestra lo que acabamos de mencionar, en el cual tenemos la activación de la hemostasia. La activación de la hemostasia va a generar la formación de coágulos y esto va a llevar a una trombosis de la microcirculación, lo que va a generar la isquemia de los tejidos. Entonces aquí hay una microangiopatía trombótica por el depósito de fibrina en la microcirculación y también vamos a tener una fibrinolisis secundaria. La activación de la hemostasia va a generar la depresión de los factores de la coagulación y también el consumo de plaquetas. Si realizamos un recuento plaquetario en los momentos en que se está generando SID o posterior a que ya se produjo, podemos llegar a que el individuo desarrolle también hemorragias de diferentes tipos. La SID tiene 4 características principales. Se presenta asociado siempre a una serie de fenómenos patológicos definidos. O sea, hay una enfermedad de base que está gatillando la generación de SID. También se caracteriza porque hay una activación difusa de la cascada de la coagulación y del sistema fibrinolítico endógeno. Es un estado denominado trombohemorrágico, cuyas manifestaciones clínicas pueden derivarse tanto de los fenómenos hemorrágicos como de los trombóticos. Y se caracteriza por esta falla multiorgánica debido a que los trombos impiden la correcta irrigación del tejido, entonces se genera isquemia y muerte celular del órgano afectado. Las manifestaciones clínicas de la SID están relacionadas con la magnitud del desequilibrio del trastorno hemostático. Se pueden generar trombosis, las llamadas diatesis hemorrágicas, o bien el patrón de sangrado mixto. Las trombosis se forman coágulos en diferentes tejidos del organismo, lo que va a generar la isquemia. La diatesis hemorrágica va a implicar el consumo masivo de factores de la coagulación y de las plaquetas. Y el patrón de sangrado mixto implica signos relacionados con un trastorno en la hemostasia primaria y la secundaria. Por lo tanto, vamos a tener la presencia de trombos en diferentes partes del organismo y también algunas manifestaciones como petequias, equimosis, trastornos relacionados con hemorragias en el tubo digestivo, en los pulmones, también en el sistema nervioso central. Cuando la coagulación intravascular diseminada es crónica, porque también puede ser un poco más lenta en el tiempo, los signos de la hemorragia van a ser más leves y generalmente van a estar restringidos solamente a la piel o a las mucosas. El trastorno de hipercoagulabilidad de la SID se manifiesta como oclusión de los vasos sanguíneos de la microcirculación. Y esto es lo que ocasiona la falla de órganos y también puede afectar, pero en menos frecuencia, los grandes vasos y generar, por ejemplo, embolía cerebral. Las complicaciones hemodinámicas y el shock también son bastante frecuentes en el SID.
La mortalidad en esta enfermedad puede variar entre el 30 y el 80% aproximadamente, dependiendo de si el paciente es atendido de manera pronta o no. ¿Cuáles son las enfermedades de base que pueden llevar al desarrollo de SID? Tenemos las infecciones y la sepsis, que son la principal causa a nivel mundial de SID. Alrededor del 25 al 50% de los pacientes con sepsis van a desarrollar SID. Podemos tener daños orgánicos, por ejemplo, una pancreatitis puede desarrollar un cuadro de SID. Y el daño orgánico va a generar esto porque en el fondo se está liberando factor tisular. Esto va a ser el gatillante para que se active la cascada de la coagulación. Pueden ser eventos obstétricos, ya que el feto es una fuente importante de factor tisular. Los traumas, las alteraciones vasculares, pueden haber causas de tipo inmune o tóxicas, neoplasias o bien enfermedad hepática. Todos ellos son las enfermedades de base que pueden generar SID. ¿Cuáles son los mecanismos involucrados en la generación de SID? Primero, tenemos mecanismos relacionados con la generación de la trombina, la perpetuación de esta generación de trombina, la participación del endotelio como un mecanismo de defensa y de activación de la fibrinolisis, y también los sistemas de activación relacionados con la inmunidad innata y los procesos inflamatorios que pueden estar generando la formación de trombina. Vamos a revisar estos mecanismos a medida que transcurre la clase. Con respecto a la fisiopatología de la coagulación intravascular diseminada que aparece en la sepsis, podemos mencionar que en los pacientes con sepsis se observa frecuentemente alteraciones de la coagulación y de la fibrinolisis y probablemente estas están relacionadas con la presencia de mediadores de la inflamación. Y también cambios en el endotelio, por ejemplo, el aumento en la expresión de moléculas de adhesión. Una de las citoquinas que aumenta es el factor de necrosis tumoral. Y se ha visto que este aumenta la expresión del factor tisular y por lo tanto esto activaría la vía extrínseca de la coagulación. Este aumento en la expresión de factor tisular se produce tanto en el endotelio como en las células inflamatorias y principalmente en los monocitos. Entonces tenemos esta activación de la vía extrínseca que genera la fibrina, pero además hay que sumarle un efecto antifibrinolítico que está caracterizado por la disminución en la actividad del activador del plasminógeno tisular y un aumento en el inhibidor del activador del plasminógeno. Entonces, la suma de este efecto antifibrinolítico y la producción exacerbada de fibrina son los que condicionan los trombos que se generan asociados a la sepsis. Diferentes antígenos que están presentes en los patógenos que generan sepsis van a inducir la activación de mediadores de la inflamación y estos, por una parte, van a activar la vía de la coagulación por la vía extrínseca a través de la mayor expresión de factor tisular. Y por otra parte, también se va a generar la supresión de la vía fibrinolítica. Sumado a esto, tenemos que el endotelio se daña. Pasa a ser un endotelio procoagulante en vez de un endotelio anticoagulante. Se ha evidenciado que existe una disminución en la producción de trombomodulina, existe también una disminución de la proteína C y de la proteína S, y sumado a esto está esta mayor expresión de moléculas de adhesión. Entonces, todo esto, estos tres mecanismos van a potenciar los depósitos de fibrina a nivel microvascular, ayudando a que se genere la SID. En este esquema tenemos resumido todo el proceso y los mecanismos que han sido ya más caracterizados, porque cada vez se está aprendiendo sobre nuevas moléculas que pueden llegar a activar de alguna u otra forma la vía de la coagulación.
Acá tenemos como ejemplos las endotoxinas, exotoxinas presentes en las bacterias. También los restos necróticos de células inflamatorias pueden generar también que se dañe el endotelio y producir este endotelio que es procoagulante. Acá tenemos como ejemplo el monocito, que es el principal actor acá en el aumento de las concentraciones locales de factor tisular. Pero si se fijan, acá tenemos también la presencia de células tumorales, de los hepatocitos necróticos, el tejido fetal necrótico, tejido placentario, es decir, todas estas son fuentes de factor tisular y que estarían dando cuenta el por qué se genera SID en condiciones de base como una hepatopatía, una placenta previa, en el caso de muerte fetal, etc. Sumado a los mecanismos ya descritos, recientemente se le ha asignado un papel prominente a las llamadas trampas extracelulares de neutrófilos o NETs. Estas trampas corresponden a ADN nuclear denaturalizado que proviene de células dañadas, que también contienen proteínas catiónicas desde las histonas, algunas enzimas como la elastasa, la mieloperoxidasa, etc. Y estos NETs tienen la capacidad de promover la apoptosis de las células endoteliales. Entonces, esto va a generar más trombina, a formar fibrina y potenciar el daño que se ha generado por la sepsis. Los NETs son un puente entre la enfermedad vascular, la infección y la trombosis. Las plaquetas son capaces de expresar Toll-like receptors del tipo 2 y 4 y de esa forma pueden reconocer variados tipos de PAMPs y dentro de ellas estos complejos de DNA e histona. Esto va a hacer que las plaquetas se activen y puedan generar trombina y activar así la cascada de la coagulación, ayudando a que se formen trombos debido a este proceso inflamatorio e infeccioso. En este artículo de la revista Blood se realizaron una serie de experimentos en los cuales se incubaron plaquetas con diferentes concentraciones de un preparado rico en histonas. Entonces, como pueden ver acá, a medida que aumenta la concentración de histonas, el porcentaje de agregación plaquetaria aumenta. Y también, a medida que aumenta la concentración de histonas, se genera más trombina. El hecho de que las plaquetas sean capaces de expresar TLRs le permiten que estos TLRs se unan ya sea al lipopolisacárido, a histonas u otras proteínas que en el fondo van a tener como efecto final la agregación de las plaquetas y la liberación de moléculas que están potenciando la formación de coágulos de fibrina. Acá podemos ver que la activación de TLR4 produce la agregación, la secreción de los gránulos, los agregados plaquetas neutrófilos y la generación de trombina. Cuando estos restos celulares, cuyos representantes son las histonas, que obviamente no van a estar en circulación a menos que haya destrucción celular, toman contacto con la plaqueta. Entonces, este mecanismo es un link bastante importante entre inflamación, sepsis, destrucción celular y generación de trombos. La coagulopatía intravascular diseminada en politraumatizados se asocia a una coagulopatía dilucional, ya que la pérdida de sangre implica que también se pierdan algunos factores anticoagulantes y factores coagulantes. Entonces se puede llegar a este desequilibrio que va a llevar a la formación primero de trombos y después a una fibrinolisis no regulada. El hecho de que existan también politraumatismos con pérdida de sangre masiva implica que estas personas pueden necesitar ya sea transfusiones de plasma o transfusiones de eritrocitos. Entonces también esto implica que se puede llegar a una
a un desbalance entre los factores procoagulantes y los anticoagulantes. De otra parte, cuando estamos en una condición de un sangrado masivo, se genera acidosis y la hipotermia. Y cuando hay acidosis, hay algunos factores de la coagulación que no responden de manera adecuada en su sitio activo. Por lo tanto, inmediatamente se puede generar la coagulopatía. Esta es la llamada tríada de la muerte, en la cual el sangrado lleva acidosis, hipotermia, esto lleva a la coagulopatía y esto implica más sangrado. En este gráfico tenemos, por ejemplo, cómo es la activación del factor 10 en función del pH. Entonces podemos ver que a pH bajos, lo fisiológico, la actividad del factor 10 es muy baja. Entonces, en presencia de acidosis, los factores de la coagulación no actúan de manera adecuada, no se gatilla la cascada de la coagulación por la vía extrínseca. Entonces, no olvidarse que en politraumatizados tenemos estos tres factores como los principales causantes de la SID: coagulopatía dilucional, politransfusiones y acidosis. Otro grupo de causas muy importantes en la etiología de la SID son las SID causadas por problemas obstétricos, en el cual podemos mencionar el desprendimiento prematuro de la placenta, la muerte fetal intraútero, las infecciones obstétricas que parten, por ejemplo, con una pielonefritis, como podría ser un ejemplo, y que después pasan a septicemia si es que no se tratan de manera rápida, y eso generar un cuadro de SID en la mujer que está embarazada. También podemos mencionar la preeclampsia y el síndrome de HELLP. El desprendimiento prematuro de la placenta normoinserta es la forma más común de SID en obstetricia, cuya frecuencia en embarazadas va del 0,5 al 1,3%. A pesar de que la patogenia de esta enfermedad no está claramente definida, se supone que existe hipoxia debido a microinfartos placentarios, y esto es lo que genera microtrombos que pueden desencadenar la SID. Esta afección puede ocurrir en pacientes que son aparentemente normales o en algunas gestantes que sufren de preeclampsia. El fallo de la hemostasia puede estar relacionada con la presencia de sangrado que proviene del útero, así como también de pérdida de sangre por otras mucosas, por venipunción, etc. Y acá la magnitud de la SID va a depender de la cantidad de tejido placentario que se puso en contacto con la sangre de la madre. Entonces, dependiendo de ese intercambio, va a ser la gravedad del SID y la cantidad de tromboplastina que se está liberando, y por lo tanto la cantidad de trombina que se forma y que está generando estos coágulos. Durante la gestación, el trofoblasto tiene dos funciones hemostáticas principales. Una es permitir el flujo laminar de sangre materna en el espacio intravelloso y evitar que la sangre coagule durante todo ese periodo. Y la otra gran función es que por el hecho de tener un tejido similar al endotelio, es capaz de producir células muy similares fenotípicamente a las células endoteliales y generar la expresión de proteínas anticoagulantes. De esa forma puede prevenir el sangrado en la interfaz materno-fetal. Y también es capaz de expresar el factor del tejido placentario que también evita problemas de coagulación. Entonces, en el caso de que exista algún accidente obstétrico como una placenta previa, se generan sustancias placentarias tipo tromboplastina, es decir, la unión de factor tisular con los fosfolípidos de las membranas plaquetarias, y de esta forma esta tromboplastina activada va a generar la activación del sistema de la coagulación. Entonces, cualquier proceso que implique una ruptura placentaria va a liberar factor tisular, el que se va a unir a las plaquetas y va a generar esta tromboplastina, que es el principal
activador del factor 7 y así activar la vía extrínseca de la coagulación y gatellar estos microcoágulos. El siguiente cuadro muestra las diferentes condiciones que pueden llevar a SIDA en el embarazo. Tenemos la ruptura placentaria, la eclampsia, el síndrome de HELLP, la sepsis, como les comenté anteriormente, y la falla hepática aguda. Acá la idea es recalcar el síndrome de HELLP. Es un síndrome caracterizado por la presencia de hemólisis, de la elevación de enzimas hepáticas y el bajo recuento plaquetario. Si se fijan dentro de todas las condiciones que ya nombramos, en el síndrome de HELLP el recuento de plaquetas es de 48.600 aproximadamente, que es bastante menor al recuento normal que existe en un individuo sano, que va de 140.000 plaquetas hasta 400.000 plaquetas aproximadamente. Esta es la característica principal debido a que el mecanismo fisiopatológico implica la formación de microangiopatías trombóticas. Entonces, estos pequeños coágulos que se forman son los causantes de atrapar tanto eritrocitos como plaquetas, observándose los recuentos bajos en los diferentes exámenes. Estas microangiopatías trombóticas también pueden afectar al hígado, y la generación de estos microtrombos en el hígado es la causa de la elevación de las enzimas hepáticas que caracteriza a este síndrome. Vamos a hablar un poco de las pruebas de laboratorio que son necesarias para poder hacer el diagnóstico adecuado de SID. En el diagnóstico de SID se puede usar el dímero D, que es un marcador de trombosis, y los llamados FDPs o productos de degradación del fibrinógeno, y estos son marcadores de fibrinolisis. Existen varios productos de degradación de la fibrina y corresponden a subunidades de la fibrina ya polimerizada. Recordemos que cuando la cascada de la coagulación genera trombina como producto final, esta actúa sobre el fibrinógeno y lo transforma en fibrina. La fibrina de esa forma genera una serie de redes que tienen que ser estabilizadas debido a la acción del factor 13 activado. De esta forma se generan los puentes cruzados que dan lugar a la fibrina estable. Y sobre esta fibrina estable, luego en el proceso de fibrinolisis, actúa la plasmina. Entonces se generan una serie de productos de degradación. Las subunidades D, que aparecen aquí en dímeros, y la subunidad E. Entonces a todos estos productos se le denomina dímero D. Este esquema nos muestra algo similar en el cual tenemos la fibrina ya estabilizada, que bajo la acción de la plasmina genera estas diferentes moléculas que son llamadas dímero D. A diferencia de los FDP, que vienen a ser los productos de degradación del fibrinógeno y que se generan a través de la acción de la plasmina sobre el fibrinógeno, es decir, sobre el zimógeno de manera directa. Estos son los llamados FDP. El dímero D entonces es un marcador importante para el diagnóstico de la coagulación intravascular diseminada, el cual, si se acompaña con los productos de degradación del fibrinógeno elevados, tiene una alta especificidad y sensibilidad para el diagnóstico de SID. El dímero D también puede elevarse cuando estamos en presencia de trombosis venosa profunda y trombosis arteriales. Con respecto a las situaciones fisiológicas, hay que tener en cuenta que el dímero D también puede encontrarse elevado, pero obviamente en mucha menor magnitud, con la edad, en una condición de embarazo, cuando también se han generado hematomas o síndromes infecciosos o inflamatorios, y también puede aparecer elevado en cáncer. No nos olvidemos que también el dímero D se encuentra elevado en pacientes que están sufriendo infección por COVID-19 y junto con la ferritina, con la troponina, nos está indicando que el paciente está cursando
un estadio 3 de la inflamación, en la cual se caracteriza por ser la fase inflamatoria, y que como este virus ataca a todos los órganos que expresan la enzima convertidora de la angiotensina, puede estar afectando a diferentes órganos. Entonces, por esta razón pueden elevarse incluso las troponinas, poder tener elevación de las transaminasas, pero no nos olvidemos que en esta fase también podemos tener dímero D elevado junto con otros marcadores de inflamación. Cuando estamos en presencia de SID, los valores que más se alteran son los recuentos plaquetarios, el dímero D, la prolongación del tiempo de protrombina y el dosaje de fibrinógeno se encuentra también disminuido. También en la sangre se pueden encontrar esquistocitos en sangre periférica. Esto lo vamos a detectar en un hemograma, en la parte donde se informa la morfología de los eritrocitos. La tabla que tenemos acá simplemente es para no olvidarse de los valores de referencia, tanto de pruebas de coagulación como algunos valores del hemograma, como el recuento plaquetario, el tiempo de sangría, el tiempo de protrombina, y tener en cuenta entonces que en SID vamos a tener los dos tiempos de coagulación elevados, vamos a tener una disminución del fibrinógeno, vamos a tener recuentos plaquetarios disminuidos y se pueden encontrar algunos signos de hemólisis. Hoy en día también se cuenta con otra herramienta diagnóstica que es el tromboelastograma, sobre todo considerando que cuando un paciente está cursando con SID es una situación de riesgo, es una situación grave que puede llevar al paciente a la muerte y que es necesario diagnosticarlo rápidamente. Entonces el tromboelastograma utiliza el plasma del paciente y se mide la formación del coágulo desde sus inicios hasta el proceso de fibrinolisis. Entonces, esta parte de acá nos muestra la forma que tiene en función de la formación en el tiempo del coágulo, de todo el proceso de la coagulación y luego esta segunda parte del proceso de la fibrinolisis. Entonces, este es un paciente normal, el cual no tiene problemas tanto en el proceso de coagulación como el de fibrinolisis, pero acá tenemos la forma que genera el tromboelastograma de un paciente que está cursando SID. También podemos comparar cómo se observa un paciente que está cursando fibrinolisis o hipercoagulabilidad, y ambos procesos van a estar siendo antecesores o posteriores al proceso de SID. Finalmente, acá tenemos una imagen de una frotis sanguíneo de pacientes que ha tenido una coagulación intravascular en la cual los eritrocitos se han atrapado en estos coágulos y se han destruido. Esto es un frotis de una hemólisis intravascular y se caracteriza por estas formas anómalas de los eritrocitos que se llaman esquistocitos, ¿ya? Y es una característica clásica de la SID. Finalmente, este es el cuadro resumen que explica la fisiopatología de la SID. Partimos con la generación descontrolada de trombina, la cual implica que se generen depósitos de fibrina en la microcirculación. Y por otra parte, que existe el consumo de plaquetas y factores de la coagulación. Entonces, el consumo de plaquetas y de factores va a ser la causa de las hemorragias difusas. Pero estos depósitos de fibrina que se generan en diferentes tejidos van a producir el daño isquémico, pero también daño de los eritrocitos, lo que va a llevar a hemólisis. El daño isquémico de los tejidos va a ser el causante de la falla multiorgánica. Por otra parte, se va a desencadenar el mecanismo de la fibrinolisis y esto nos va a permitir tener como marcadores el FDP y los dímeros D. Y esta fibrinolisis secundaria también va a ser la causante del aumento en la permeabilidad vascular. Entonces,
Estos depósitos de fibrina, sumado a hemorragias difusas, más el daño isquémico por hipoxia, es lo que da el cuadro general relacionado con la SID. Para terminar, vamos a revisar un caso clínico. Esta es una paciente de sexo femenino de 50 años de edad que dentro de sus antecedentes aparece que es hipertensa esencial sin tratamiento regular y que 15 días antes de su admisión en el hospital presentó un cuadro de infección respiratoria alta, lo cual había resuelto parcialmente a su ingreso. Acude al hospital porque súbitamente comienza a presentar sangrado gingival de moderada intensidad y de tipo espontáneo, además de aparecer lesiones equimóticas en varios sitios de la piel. El examen físico inicial reveló marcada palidez cutáneo-mucosa, hipertensión arterial de 15,11, gingivorragias marcadas y lesiones equimóticas muy acentuadas en las regiones glúteas, antebrazos, piernas y dorsos de ambas manos y regiones intraclaviculares fundamentalmente. Los exámenes de laboratorio mostraron que el hemograma indicaba una concentración bastante disminuida de hemoglobina, leucocitos totales disminuidos, recuento de plaquetas muy disminuido de 13.000 por microlitro, y las características al froti eran las siguientes. La morfología de los eritrocitos presentaba la presencia de esquistocitos, que eso ya es un hallazgo bastante normal. Con respecto a los leucocitos, se observaron promielocitos con bastones de Auer. Las plaquetas estaban muy escasas al frotis. Con respecto a los exámenes de coagulación, el TTPK era de 65 segundos, es decir, alargado. El tiempo de protrombina no coagula y hay productos de degradación del fibrinógeno elevados. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué nos indican estos hallazgos? Primero, el hecho de que el tiempo de coagulación o los tiempos de coagulación estén dando muy alargados, nos habla de un problema de factores de la coagulación en el cual probablemente no están presentes o de alguna forma se inactivaron, pero la presencia de FDP también nos indica que sí está ocurriendo o más bien ocurrió un proceso de activación de la fibrinolisis. Por lo tanto, estos hallazgos calzan perfectamente con SID, junto con esquistocitos y plaquetas disminuidas. Entonces acá todos los exámenes están concordando con la presencia de SID. Ahora, ¿cuál puede ser la causa de esta SID? Con respecto a los leucocitos, se observan promielocitos con bastones de Auer. El promielocito es una célula precursora de los leucocitos, y eso quiere decir que esta célula no debería estar en sangre periférica, y la presencia de bastones de Auer implica que lo más probable es que se trate de una leucemia mieloide tipo 3, cuya característica principal es esta, la presencia en sangre periférica de promielocitos con bastones de Auer, que es un reflejo de lo que está ocurriendo en la médula ósea en realidad. Los bastones de Auer tienen una concentración muy elevada de tromboplastina, por lo tanto serían los que pueden estar activando la cascada de la coagulación y generando esta formación de coágulos de manera diseminada y generando esta coagulación intravascular diseminada propia de este tipo de leucemia. De hecho, las M3 debutan generalmente con los hallazgos que se encontraron en esta paciente y con esa sintomatología. Acá tenemos un promielocito con estos que son los llamados bastones de Auer, que su contenido son moléculas que son capaces de activar la cascada de la coagulación. Entonces, esto no es normal, o sea, es propio de una leucemia en particular, que es esta, la mieloide aguda tipo 3. Llegamos al final de la clase. Esta fue la clase de coagulación intravascular diseminada. Muchas gracias por su atención.